A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR que como siempre llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la coordinación de redacción, Marilia García se encuentra en la coordinación de redacción, Génesis Rodríguez en la producción y César Arteaga en la dirección técnica. Les saluda Argenis Barreto. Si Europa no rectifica, no habrá ningún tipo de diálogo. Esto lo aseguró el jefe del régimen, Nicolás Maduro, a propósito de la declaratoria de persona non grata de la embajadora del bloque comunitario Isabel Brillante, quien deberá abandonar el país en las próximas 48 horas. El dirigente oficialista aseguró que, tomando como base la decisión soberana del Parlamento del chavismo, el canciller procedió a nombrarla de esa forma. No. Nosotros estábamos buscando el diálogo y ya se habían dado pasos importantes con un país de Europa para restablecer el diálogo con todos los sectores de oposición y el chavismo. Pero así no. Así no. O ustedes rectifican o con ustedes no hay más nunca ningún trato de ningún tipo de diálogo, señores de la Unión Europea. Para que lo sepan, Venezuela tiene dignidad y Venezuela sabrá responder todas las agresiones, vengan de donde vengan. ¡Pum! En palabras del diputado de Voluntad Popular, Freddy Guevara, la presión internacional se incrementará en tanto el régimen de Nicolás Maduro continúe con las prácticas represoras y antidemocráticas en el país. Lo sancionan y responden siendo más represores y más antidemocráticos. ¿Cuál es la consecuencia? Van a tener más sanciones y más presión internacional. Y eso solo los va a llevar a ellos, pero también a nosotros como país, a una situación de mayor crisis y conflictividad. Por eso es tan importante que nosotros asumamos todos como los principales afectados de esta crisis, y sobre todo quienes están hoy en día en el régimen, que ante ese fuego trancado, que significa continuar una escalada de represión que solo va a traer más sanciones, haya una visión diferente de cómo afrontar esta realidad. Y quienes hoy en día sostienen a Nicolás Maduro tienen que tener muy claro que ese camino solo va a traer mayor presión internacional, mayor aislamiento y por consecuencia mayor crisis para todo el país, pero también para ellos. Por su parte, el embajador en condición de retiro, Milos Alcalay, calificó como un error la expulsión de la embajadora de la Unión Europea de Venezuela, tomando en cuenta que la decisión de sancionar a funcionarios venezolanos por violación de derechos humanos y socavar las instituciones democráticas en el país la tomaron los cancilleres del bloque comunitario y no la diplomática. Es otro paso que muestra esa forma de embestir, esa forma agresiva. Esa es la misma razón que hizo que Venezuela, que la administración se saliera de la OEA. Ahora se sale de la Unión, rompe con la Unión Europea. Mañana romperá con las Naciones Unidas. Y ese tipo de acciones demuestra la falta de visión de la búsqueda de una solución, sobre todo en momentos en donde Venezuela necesita de la cooperación científica de los países europeos por la pandemia, por la situación del coronavirus. En opinión del diplomático, la declaratoria de persona non grata de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela es una medida desesperada y nerviosa que afecta a los posibles aliados del régimen en el bloque comunitario como España, cuya canciller visitará la frontera entre Colombia y Venezuela para conocer la situación de los migrantes venezolanos. España aceptó una invitación que le hizo el presidente Duque para ir a la frontera con Venezuela a ver el drama de los refugiados, y hay un ataque absolutamente primitivo en contra de uno de los potenciales aliados, ¿no? O de los posibles países que pueden ayudar a que se busque una solución. Entonces son medidas desesperadas, son medidas nerviosas, y una estrategia, como decías tú, preguntabas en el inicio, una estrategia que es cada vez más compacta, en la que todos coinciden en el diagnóstico de cómo llegar a una solución que no sea un falso diálogo, una especie de diálogo para que todo siga igual. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum,
le dio la bienvenida a su par española Arantxa González Laya, quien inicia una visita oficial a partir de este jueves en el país vecino. Se espera que la canciller española se traslade este sábado a la ciudad de Cúcuta, en la frontera, para conocer en persona la crisis migratoria venezolana y coordinar acciones para la protección humanitaria de esta población. Vamos a dialogar sobre asuntos comerciales y de cooperación, en temas judiciales, de seguridad, de asistencia a migrantes, culturales, la política de paz con legalidad y la situación regional. El sábado vamos a estar en Cúcuta en una agenda que tiene sentido humanitario y de fraternidad e igualdad, que busca además aumentar el trabajo en la protección de los derechos humanos de todos los migrantes que llegan a nuestro país. Será una oportunidad para que la ministra González conozca de primera mano la situación de los migrantes. Vamos a visitar algunos proyectos de cooperación que tiene España en Cúcuta y a dialogar con representantes de distintos organismos que dan asistencia humanitaria a los migrantes venezolanos que se encuentran en esa zona. En otras informaciones tenemos que en los próximos 5 días la Cancillería colombiana y Migración Colombia se encargarán de dar respuesta a las más de 300 observaciones enviadas por la ciudadanía, la población migrante venezolana e importantes actores estatales y de la sociedad civil al proyecto de decreto del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Estas observaciones, que fueron recogidas a través de la ventana de transparencia de la Cancillería durante los últimos 15 días, hacen parte del ejercicio de participación ciudadana, transparencia y buen gobierno. De acuerdo con el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, tras dar respuesta a cada una de estas observaciones, el proyecto de decreto pasará a la firma de la canciller y el presidente de la República, quedando así las medidas de Estatuto Temporal de Protección en firme. Entre tanto, el embajador designado por la Asamblea Nacional en Perú, Carlos Kuhl, denunció que hay intereses de lado y lado para incrementar la tensión entre peruanos y venezolanos. Hay grupos que están jugando a incrementar el rechazo hacia los venezolanos para sacar rédito político, para poder subir a las encuestas y, lamentablemente, hay personas que quieren que se eleve la tensión para decir que Perú es un país xenófobo y en Venezuela las cosas están bien, advirtió el diplomático. Que las personas tomen esa decisión de querer migrar todavía en esta circunstancia es tan dura. Yo creo que deja en evidencia que las cosas en Venezuela no están bien y de que la migración no se va a acabar hasta que haya un cambio político en nuestro país. Entonces, esto nosotros lo hemos denunciado y por eso lo hemos pedido, no solo a todos nosotros, que tenemos que ser muy responsables de los mensajes que se envían en redes, porque mira, ahí hay todo tipo de videos. Hemos visto videos de criminales venezolanos amenazando a peruanos, de peruanos amenazando a venezolanos, muchos editados, muchos de hace tiempo. Si ves la secuencia, prácticamente sale un video nuevo cada día. Entonces uno se pregunta, bueno, quién es el interesado, ¿no? en que esta pelea se profundice. El embajador Kuhl rechazó las declaraciones del candidato presidencial del movimiento Somos Perú, Andrés Salaverry, quien amenazó con deportar a los migrantes y refugiados venezolanos si ganaba en los comicios del próximo 11 de abril. Nosotros rechazamos totalmente esa declaración de este candidato Salaverry. No es la primera vez que lo hace. Me imagino que un poco también en su desesperación de poder escalar en las encuestas, pero nosotros ahí lo que hemos visto también es un rechazo de personas del gobierno peruano, de la opinión pública, ¿no? Que han alzado su voz, tanto venezolanos como peruanos, en contra de esas declaraciones. Y es parte, ¿no?, de esta dinámica electoral. Aquí en este país habrá elecciones el 11 de abril, donde bueno, hay ciertos candidatos que quizás quieran usar el tema migratorio para buscar rédito político. Pero la verdad es que poco a poco, dentro de la opinión pública, se ha tomado conciencia, ¿no?, de lo delicado que es este tema. En otras informaciones, el director de emergencia de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte, informó que este jueves habrá un encuentro entre el régimen de Nicolás Maduro y la Alternativa Democrática para coordinar con agencias internacionales el plan de vacunación necesario para acceder al Fondo Global de Vacunas COVAX contra el COVID-19. Una reunión de trabajo conjunta entre el gobierno, la oposición y con presencia de OPS, UNICEF y otros actores que acabo de mencionar,
para compartir los avances del plan de vacunación y solicitar contribuciones para mejorarlo. Pasamos a la materia internacional. Estados Unidos expresó este miércoles que su paciencia no es ilimitada ante la falta de respuesta de las autoridades iraníes respecto a un posible diálogo para buscar revivir el acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Teherán. Nuestra paciencia no es ilimitada, afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, a las preguntas de la prensa sobre cuánto tiempo permanecerá sobre la mesa la oferta de un diálogo. En otras informaciones, el subsecretario de Salud de México y estratega contra la pandemia, Hugo López-Gatell, bajó sus niveles de oxigenación y requiere oxígeno para tratarse de COVID-19, informó el director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés. Autoridades de Salud de México informaron que entre los meses de febrero y mayo, el país recibirá un total de 106 millones de vacunas contra el COVID-19. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, indicó que su país ya ha inmunizado al 70% del personal sanitario en segunda dosis contra el coronavirus. El propósito de vacunar a todos y de manera prioritaria terminar de vacunar a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores del sector salud que están en los hospitales COVID. Ya estamos avanzando, ya en segunda dosis, ya el 75% del personal de salud que está salvando vidas en hospitales ya está vacunado en segunda dosis, 75%. Ya nos falta muy poco, afortunadamente ya se restableció la entrega de la vacuna Pfizer y se está avanzando. En otras noticias tenemos que la justicia argentina sentenció este miércoles a 12 años de cárcel al empresario Lázaro Báez por encabezar una trama de lavado de dinero obtenido por los contratos de obras públicas adjudicados entre 2013 y 2015 durante los gobiernos kirchneristas, una causa conocida como Ruta del Dinero K. Así lo decretó el Tribunal Oral Federal 4, poniendo de esta forma punto y final a un juicio que arrancó hace más de 2 años y que sentó en el banquillo de los acusados a Lázaro Báez y a más de una veintena de personas de su entorno, entre ellos sus 4 hijos, Martín, en prisión desde febrero de 2019, Melina, Luciana y Leandro. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno relacionó este miércoles las matanzas en varias prisiones de su país al crimen organizado transnacional y al narcotráfico, y en su primera manifestación sobre los hechos, que el martes dejaron 79 muertos y una veintena de heridos. Fuerzas oscuras amenazan nuestra convivencia, dijo en un video comunicado difundido por la presidencia, en el que aseguró que no hay coincidencias y que los sucesos de ayer son consecuencia de un incremento del narcotráfico. Vaya coincidencias. Lo de ayer no es casual, fue organizado desde el exterior de las cárceles e internamente orquestado por quienes se disputan el liderazgo y el tráfico de drogas en todo el territorio nacional. No es casual que en el 2008 se haya desmantelado la base de Manta. No es casual. No es casual que se haya provocado de esta forma el crecimiento del tráfico de drogas. Tampoco es casual que esto suceda después de las decenas de laboratorios de cocaína que hemos desmontado en Manabí. En materia económica, el jefe del régimen, Nicolás Maduro, anunció este miércoles que en Venezuela ya se pueden abrir cuentas en divisas convertibles a través del canal de Venezolana de Televisión. Maduro afirmó que el Banco del Tesoro ya dispone de una cuenta en moneda extranjera Plus y ya registran más de 20.000 cuentas de este tipo abiertas. Además, señaló que 2021 será en el año donde la economía en Venezuela será 100% digital. Los precios internacionales de referencia en Estados Unidos se ubicaban en $63.40 el barril, mientras el Brent, de referencia en Europa, se cotizaba en $67.11.
En materia deportiva tenemos que el primer gol en la Liga de Campeones del francés Ferland Mendy, con un derechazo curvado desde fuera del área en el minuto 86, derribó este miércoles el muro del Atalanta, que compitió 70 minutos con 10 hombres y le dio al Real Madrid un valioso 1-0 en la ida de los octavos de final de la competición. Son 9 jugadores, sin el liderazgo defensivo de Sergio Ramos ni los goles de Karim Benzema, fue Mendy el líder madridista. Provocó la expulsión severa del suizo Remo Freuler en el minuto 18. Y se inventó a 4 minutos del final la jugada decisiva que premió el empuje de 90 minutos de los hombres de Zinedine Zidane. Así estamos llegando al final de esta emisión matutina. Que tengan un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. Sintonícenos